Un cordial saludo para todos aquellos profesionales BioLace que buscan en esta maravillosa tecnología brindarle a sus pacientes mejores tratamientos. Mi nombre es Nelson Castellanos y desde Colombia los saludo para tratar de abordar el día de hoy los conceptos físicos más básicos pero muy importantes con el fin de comprender el funcionamiento de nuestros sistemas láseres. La tecnología láser ha tenido aplicación en el área de la salud hace más de 40 años y en odontología lleva un poco más de 15 años luego de ser aprobado su uso clínico por la FDA. Con la presente presentación pretendemos dar una información básica del sistema láser y sus fundamentos desde el punto de vista físico. Es importante conocer nuestro actor principal, que es el fotón. El fotón es a la energía láser como el átomo es a la materia, es decir, es la forma más simple, la partícula o la unidad básica de nuestra luz láser. Y nuestra luz láser es una forma de energía electromagnética. A partir de este momento vamos a abordar los conceptos físicos. Dentro de los conceptos básicos es inevitable, muy importante saber el significado de nuestra palabra láser. En acrónimo en inglés, laser, que significa Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation, es decir, una amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Nuestro equipo láser como tal es un dispositivo que usa un efecto de la mecánica cuántica, que es la emisión estimulada o inducida, para generar un haz de luz coherente tanto espacialmente como temporalmente. Resaltar, el fotón, el elemento particular o quantum de la energía radiante, es el protagonista de nuestra emisión estimulada. Este video nos va a permitir conocer lo que sucede en nuestra cavidad en un láser de Erbium específicamente, que no es muy distinto de lo que sucede en nuestro láser de diodo. Básicamente, la emisión estimulada no es otra cosa que tener un átomo excitado por un agente externo, que en este caso puede ser la energía eléctrica, ¿sí? Este átomo aumenta su nivel y si un fotón con la energía adecuada es enviado a un átomo excitado, el átomo desciende de su nivel de energía y emite un segundo fotón con características idénticas. Estos fotones, al reflejarse en el resonador óptico, va a emitir dos fotones igualmente y de manera exponencial. Básicamente, lo que tendremos en nuestra fibra, en nuestra punta, en nuestra pieza de mano, son millones de fotones con características idénticas. Para la física de los sistemas láser es fundamental entender las características de las longitudes de onda, las cuales tienen una reacción precisa y específica cuando entran en contacto con los tejidos dentales. Las propiedades de la onda determinan la clasificación de los láseres en el espectro electromagnético, y los láseres son nombrados o escuchamos sus características dependiendo de la longitud de onda y su medio activo. Es decir, vamos a tener un láser de diodo de 940 nanómetros y por otra parte un láser de erbiocromio de 2780 nanómetros. Básicamente, la longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta. La luz visible está formada por la radiación electromagnética cuyas longitudes de onda están comprendidas entre 400 y 700 nanómetros. Eso sería para nosotros la luz visible. Si nos fijamos en el gráfico, el espectro electromagnético, vamos a encontrar longitudes de onda muy grandes al lado izquierdo, como la radio, las microondas, a longitudes de onda
radiaciones con longitudes de onda muy cortas, como los rayos gamma. Entonces, abajo podemos tener una idea de qué tan grande pueden llegar a ser. En este caso están medidas en metros. Entonces, por ejemplo, las ondas de radio pueden alcanzar tamaños tan grandes como los edificios. Los microondas ya pueden tener tamaños más pequeños. Por ejemplo, los gamma, los rayos gamma y los rayos X, las longitudes de onda, sus tamaños son tan pequeños como una partícula o como un átomo. Los sistemas láser utilizados en odontología poseen longitudes de onda que se ubican en el espacio visible e infrarrojo. Nuestros equipos, por ejemplo, si hablamos del EPIC con 940 nanómetros o el iLace, se ubica dentro del espectro infrarrojo, dentro del espacio infrarrojo, es decir, esta longitud de onda caracteriza nuestra luz láser y no la hace visible a nuestro ojo humano, al igual que nuestro Erbium de 2780 nanómetros. Entonces, dentro de esta pequeña porción del espectro electromagnético que vimos anteriormente, que es muy grande, esta pequeña porción, ahí se van a situar nuestros láseres de uso dental. Como les mencionaba, tenemos los diodos que oscilan entre 940, 810 hasta 1000. Pues vamos a encontrar los erbios, perdón, el neodimio, después los erbios y por último vamos a ver. Y ahora bien, nos concentraremos en hablar de nuestros 940 nanómetros de longitud de onda. Pero ¿por qué 940 nanómetros? Biolase desarrolló en primera medida un láser de diodo con 4 longitudes de onda diferentes, 915, 940, 960 y 980, que fue lanzado para que algunos consultores clínicos lo probaran su eficiencia y pudieran comparar las diferentes formas como interactuaban estas longitudes de onda con nuestros tejidos orales. Y finalmente se decidió patentar la longitud de onda de 940 nanómetros. Es decir, nunca vamos a encontrar en el mercado otro láser de diodo con esta característica muy importante porque nos va a permitir realizar cortes más eficientes, unos mejores cortes con mejor coagulación, mayor confort para el paciente, menor sensibilidad y finalmente, como les decía, después de numerosos estudios se patentó esta longitud de onda. Tengámosla presente, 940 nanómetros. La longitud de onda, como les decía anteriormente, nos va a definir cómo interactúa nuestro láser o con qué elementos presentes en nuestros tejidos va a interactuar.
Por decirlo de alguna manera, la absorción va a ser el fenómeno más importante de la relación entre la luz o la energía láser con nuestros tejidos. Por ende, cada longitud de onda posee cromóforos específicos los cuales absorben su energía. Es decir, los láseres de diodo, como vemos el EPIC X, si nos dirigimos en nuestra gráfica, vamos a encontrar en un color rojo la hemoglobina, en azul el agua. El EPIC X va a ser mayormente absorbido por melanina, mientras que nuestro water lace va a ser mayormente absorbido por... Pero no nos concentraremos en hablar del water lace, sino nos enfocaremos en el cual picos de absorción muy altos por la hemoglobina, oxihemoglobina y melanina. En este gráfico, en el cual podemos ver más detalladamente Y, tenemos la absorción, la longitud de onda. Tres longitudes de onda, 810, 940 y 980. A que entendamos 810, ¿en qué puntos de absorción lo vamos a encontrar? ¿O en qué puntos de absorción, por ejemplo, con el agua, que es nuestra gráfica negra más oscura, con la oxihemoglobina, que es nuestra con dos líneas continuas, en la hemoglobina, que es la línea apuntada? Es decir, ubiquémonos en el 810. Tenemos una baja absorción de agua, ¿sí? Considerable absorción de hemoglobina y oxihemoglobina, muy bien. Comparémoslo ahora con 980, por decir comparándolo, pero una baja absorción en hemoglobina y en oxihemoglobina un poco alta. Nuestro láser, nuestro 940, podemos encontrar, comparándolo con 810 y 980, una mayor absorción. Fijémonos acá, en agua que el 810. Entonces, las medidas en nanómetros podemos decir que son muy pequeñas, pero en relación a cómo el láser va a ser o va a interactuar con nuestros tejidos, va a generar una diferencia significativa. Porque realmente con 30 nanómetros o con 50 nanómetros de diferencia podemos estar pasando del espectro visible al espectro infrarrojo. Es decir, nuestros láseres van a cambiar totalmente su forma y sus propiedades de interactuar con los tejidos. Entonces, muy importante, 940 nanómetros que nos permite cortar eficientemente con menores potencias, con rangos de potencias entre 0,5, entre 0,6 watts, y por ende se transmite menos calor sobre los tejidos, mayor recuperación, menor carbonización. Ahora bien, es importante comparar la luz natural o la luz normal que tenemos en nuestra casa, que encontramos en nuestros focos, con la luz láser. Las características de la luz normal: múltiples longitudes de onda. De nuestro foco salen muchos fotones con diferentes longitudes de onda, por ende en diferentes direcciones, y no podemos focalizarla. Entonces, aquí vamos a mencionar un parámetro muy importante que lo vamos a terminar de complementar más adelante, y es la densidad de potencia y la selectividad de absorción. Que podemos empezar a comparar o podemos empezar a decir, pero si tengo un bombillo de 100 watts, ¿por qué no voy a poder realizar lo mismo que con un
diodo con nuestro EPIC de 10 watts. Ya empezamos a hacer unas comparaciones que más adelante vamos a resolver mediante la consideración de la densidad de potencia. Por otra parte, las propiedades de la luz láser son, podemos decirlo, lo opuesto de la luz normal o de la luz natural. Es coherente en tiempo y espacio, es decir, podemos colimar nuestros fotones al mismo tiempo y en el mismo espacio. Todos los fotones son generados desde el mismo material, en este caso desde nuestro medio activo, que va a ser un diodo. Vamos a tener la misma dirección, o sea, los podemos dirigir estos fotones, y por último, colimados. Ahora bien, vamos a abordar los parámetros, yo creo que físicos más importantes, con los cuales, si comprendemos bien su esencia, podemos llegar a diferenciar cuándo utilizar más potencia, cuándo utilizar menos, cuándo utilizar una punta más pequeña, cuándo utilizar un tip más grueso, por decirlo de alguna manera. Entonces es importante que entendamos los siguientes conceptos. Número 1, la energía. Es la capacidad de trabajo y se mide en joules, es decir, representa la cantidad verdadera de luz láser que está siendo depositada sobre un tejido. Entonces es nuestra cantidad de luz láser. La densidad de energía es básicamente tener nuestra energía, la verdadera cantidad de energía, en un espacio determinado. Es decir, la energía que tenemos en nuestro punto número 1, esta vez la vamos a relacionar sobre un espacio determinado, sobre 1 centímetro, sobre 2 centímetros, sobre 200 micras, sobre 300 micras. Estamos hablando de nuestros tips. Entonces, básicamente, retomo la energía, la cantidad de luz que está siendo depositada sobre el tejido. Y número 2, esa misma energía, pero sobre un espacio determinado, la vamos a denominar densidad de energía. Cuando yo me refiero a spot o tamaño del punto, es variar ese punto focal que estamos utilizando. Podemos variarlo desde una punta de 200 micras hasta un spot focalizado de 20, de 15 centímetros. Ahora bien, el tercer concepto, el que muchos podemos creer que es el más importante, porque es el que más tenemos contacto, sobre todo visual, en nuestro equipo, es la potencia. Es la energía que está siendo utilizada, pero esta vez por un tiempo determinado. Es decir, tengo una energía, deposito sobre mi tejido cierta cantidad de energía en un segundo, o puedo depositar esa misma energía, pero en un tiempo de 10 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos. Esa es la potencia, la cantidad de energía utilizada en un periodo de tiempo, y se mide en watts. Un watt es igual a un joule sobre segundo, o a un joule por segundo. Entonces tendremos energía, densidad de energía y potencia. Energía en joules, potencia en watts. Llegamos al parámetro que les mencioné anteriormente, el de densidad de potencia. Parámetro importante que nos va a determinar qué efectos vamos a obtener sobre el tejido irradiado. Es la potencia óptima en watts dividida por el área. Entonces, ¿qué vamos a tener con la densidad de potencia? Energía por área irradiada. Potencia dividida en área irradiada. Si de pronto estamos confundidos, con el siguiente ejemplo vamos a esclarecer bastante. Supongamos que tenemos nuestro láser de diodo EPIC X y programamos nuestra potencia 10 watts. Utilizamos nuestra pieza Deep Tissue, o la pieza para tejidos profundos, para postoperatorios,
y utilizamos esos 10 watts en un área de 10 centímetros. Vamos a obtener una densidad de potencia de 1 watt por centímetro cuadrado y ya se podrán imaginar qué efecto estamos realizando sobre nuestro tejido irradiado. Pero ahora, tomemos los mismos 10 watts y reduzcamos, ya no utilicemos nuestra pieza Deep Tissue, sino ahora utilicemos nuestra pieza de mano quirúrgica, por ejemplo, y tratemos de irradiar ya no 10 centímetros, sino 1 centímetro. ¿Qué va a aumentar? Va a aumentar considerablemente la densidad de potencia. Ya vamos a tener 10 watts sobre 1 centímetro cuadrado. Entonces veamos la diferencia al variar el área. ¿Cuál es el parámetro? La densidad de potencia. Los parámetros nos lo define el área o el spot o con el. ¿Y nos define esto? Va a ser totalmente diferente. Más adelante. Por otra parte, cabe resaltar antes de hablar de los modos de operación que ningún láser de diodo es pulsado. Se utiliza el término pulsado, pero realmente son interrumpidos mecánicamente. Entonces, en nuestro láser pues, tenemos la versatilidad de utilizarlo de modo continuo o de forma pulsada, entre comillas, o llamémosla interrumpida. Entonces, en nuestro modo continuo, ¿qué vamos a obtener? En nuestro modo continuo obtenemos, si por ejemplo utilizamos 3 watts de potencia en un tiempo prolongado, es decir, la energía va a ser constante. Desde el momento en el que nosotros presionemos el pedal o activemos nuestro láser, vamos a estar emitiendo energía en forma constante, como lo vemos en la gráfica. Momento cero inicial hasta que detenga la parte operativa del láser. Es constante, es decir, que la potencia promedio va a ser igual a la potencia pico. Nuestros 3 watts se van a mantener constantes, vamos a mantener esa potencia. En otro lado nuestro equipo lo vamos a encontrar como CW, de Continuous Wave. Es importante resaltar en este modo que si nosotros exponemos un tejido de manera continua, vamos a tener incremento de temperatura. Si yo tengo 3 watts y lo manejo de manera continua, desde el momento en el que presiono el pedal y aumento el tiempo de aplicación, nuestra temperatura, ¿cómo se va a comportar? Vamos a tener un aumento de temperatura. El efecto sobre el tejido va a depender de la cantidad de potencia que estemos utilizando. No me de pronto malinterpreten, porque hay unos procedimientos en los cuales el modo continuo es el modo en el cual vamos a necesitar operar nuestro láser. Si por ejemplo yo pongo 0.2 watts, probablemente me pueda extender mucho más tiempo y no vaya a obtener un efecto visual de carbonización. Pero si yo utilizo 3, 4 watts en tiempo prolongado, el efecto visual sobre el tejido, vamos a obtener una carbonización o un efecto no deseado. Por eso es importante, depende de nuestra potencia. Y más adelante nos van a explicar cómo y en qué ocasiones o en qué procedimientos es conveniente usar el modo continuo. Bien, nuestro siguiente modo interrumpido o los siguientes modos pulsados entre comillas que vamos a estar viendo nos van a permitir comparar otro parámetro también importante, y es la potencia promedio. Nosotros vamos a tener la potencia pico, que es la potencia máxima que estamos entregando en ese momento sobre el tejido, pero tenemos una duración de pulsos o un ciclo de trabajo.
En este caso, el ciclo de trabajo es el porcentaje en tiempo que nuestro láser va a estar encendido y apagado. Encendido y apagado es un concepto que voy a utilizar para decir que estamos emitiendo energía y no estamos emitiendo energía. Entonces, observemos de 0 segundos a 0.5 vamos a tener o vamos a entregar energía. A ese tiempo lo vamos a denominar encendido o on. Y el siguiente tiempo, que ya no vemos nuestra barra roja, quiere decir un tiempo off o un tiempo de relajación, que nos va a permitir que nuestro tejido recupere su temperatura, no sobrecargarlo de energía para obtener resultados deseados en nuestros procedimientos clínicos. Entonces, en este tipo de ciclos, el tiempo que está apagado, vuelvo y menciono, lo llamamos en inglés thermorelaxation time. Podemos decirle un tiempo de relajación térmica. Y un ciclo, como les decía anteriormente, comprende un periodo off y un periodo on. En este caso, nuestro ciclo va a ser 50% encendido, 50% apagado. En este caso particular que estamos observando. A diferencia del modo continuo, nuestra potencia pico ya no es igual a nuestra potencia promedio. Es decir, nuestra potencia promedio va a ser la potencia pico multiplicada por el porcentaje. Entonces, si vemos por el lado, el ejemplo particular, tenemos 3 de potencia pico. Duración de 0.5 segundos. Es decir, un ciclo de trabajo de 50%. Lo que vamos a obtener, nuestra potencia promedio va a ser de 1.5 watts. Es decir, 0.5, que significa el 50% del ciclo de trabajo, por la potencia pico de nuestros 3 watts. No se preocupen realmente si comprendemos al 100% este concepto, porque nuestro equipo lo hace por nosotros. Nosotros tenemos diferentes modos de pulso que podemos seleccionar y no tenemos que hacer estos cálculos. Simplemente tener el concepto claro que cuando yo quiero obtener resultados más estéticos o necesito tener un tiempo de relajación de esos tejidos, puedo utilizar ciclos como el que vamos a ver a continuación, en el cual, si me permiten mostrarles, vamos a obtener de temperatura ya no linealmente o exponencialmente como en el modo continuo, sino en el momento en el que no tenemos o el láser está off, vamos a tener un espacio de recesión de temperatura. Sí va a haber un aumento de temperatura, pero no tan considerable como en el modo continuo. Por último, pero en este caso, modo C0. ¿Qué podemos observar o qué podemos analizar en esta gráfica? ¿Cómo observamos esas barras rojas que representan la cantidad de potencia y energía que estamos entregando sobre el tejido? ¿Qué representan? Tenemos mucho más tiempo esta cantidad de tiempo tan importante de relajación que nos va a permitir trabajar con potencias bajas, recuperación de los tejidos, más rápida de esos tejidos. Entonces, como les decía, nuestro equipo ya tiene programado esos modos de pulso. Lo que tendremos que entender es cuándo utilizar un modo CP0 que nos va a permitir tener un tiempo mayor de relajación, o cuándo utilizar un modo continuo o un modo que nos permita trabajar en un ciclo de 50% encendido o 50% apagado. Imágenes inferiores, que en los modos pulsados, la potencia que yo estoy variando
nuestra potencia promedio. Esta potencia que yo estoy variando, que la puedo variar con mi barra hacia abajo o hacia arriba, no es la potencia pico que voy a obtener sobre el tejido, es la potencia promedio. La diferencia cuando utilizamos el modo continuo. Puedo usar mi modo y me voy a modo continuo, voy a obtener que la energía promedio, la potencia promedio, perdón, va a ser igual a la potencia pico. Diferente es un modo CP0 con la potencia promedio de 1 watt. La potencia pico va a ser de 5. 5 watts es lo que vamos a estar entregando sobre el tejido. Pero vamos a tener un tiempo de relajación térmica de los tejidos. Si nos vamos a un pulso con la misma potencia, nuestra potencia pico va a disminuir un poco.